Debo decir por lo demás que esa insignificancia en que caían las cosas más graves, por contraste con la violencia de mi exaltación, terminaba por envolver incluso a Mademoiselle Simonet y a sus amigas. Ahora la empresa de conocerlas me parecía fácil, pero indiferente, porque lo único que para mí tenía importancia era la sensación presente, gracias a su extraordinaria fuerza, a la alegría que provocaban sus menores modificaciones e incluso su mera continuidad. Todo lo demás, padres, trabajo, placeres, muchachas de Balbec, no tenía más peso que un copo de espuma en una ráfaga de viento que no lo deja posarse. Solo existía en relación a esa potencia interior. La ebriedad realiza por unas horas el idealismo subjetivo, el fenomenismo puro. Todo se reduce a apariencia y solo existe en función de nuestro sublime yo, lo cual no supone, por lo demás, que un amor verdadero, si lo tenemos, no pueda subsistir en semejante estado, pero sentimos con tanta claridad como en una atmósfera nueva, que presiones desconocidas han mudado las dimensiones de ese sentimiento que ya no podemos considerarlo igual. Encontramos desde luego ese mismo amor, pero desplazado, sin que pese ya sobre nosotros, satisfecho con una sensación que le otorga el presente y que nos basta, porque no nos preocupamos de nada que no sea actual. Por desgracia, el coeficiente que modifica así los valores solo los modifica en esa hora de ebriedad. Las personas que no tenían importancia y sobre las que soplábamos como sobre pompas de jabón recobrarán al día siguiente su densidad. De nuevo habrá que intentar dedicarse a trabajos que ya no significaban nada. Cosa más grave todavía, esa matemática del día siguiente, la misma que la de ayer, y con cuyos problemas habremos de volver a enfrentarnos inexorablemente, es la misma que nos rige incluso durante esas horas, salvo para nosotros mismos. Si a nuestro lado hay una mujer virtuosa u hostil, esa cosa tan difícil, la víspera, a saber, que lleguemos a gustarle, ahora nos parece 1.000.000 de veces más fácil sin que haya cambiado nada, porque solo a nuestros ojos, a nuestros propios ojos interiores hemos cambiado. Y ella queda tan desconcertada en el instante mismo en que nos hayamos permitido una familiaridad como lo estaremos nosotros al día siguiente de haber dado 100 francos al Botones, y por la misma razón que para nosotros ha sido solamente retrasada, la ausencia de ebriedad. Yo no conocía a ninguna de las mujeres que había en Rivebelle, y que por formar parte de mi ebriedad, como todos los reflejos forman parte del espejo, me parecía 1000 veces más deseable que la cada vez menos existente Mademoiselle Simonet. Una joven rubia, solitaria, de aire melancólico, me miró un instante con aire soñador bajo su sombrero de paja, adornado de florecillas silvestres, y me pareció agradable. Luego le llegó la vez a otra, más tarde a una tercera, por último una morena de tez resplandeciente. Casi todas eran conocidas, ya que no de mí, de Saint-Lô. De hecho, antes de que hubiese conocido a su actual amante, había frecuentado tanto el restringido mundo de la vida alegre que, de todas las mujeres que cenaban aquellas noches en Rivebelle y que en su mayoría se encontraban allí por casualidad, por haber ido a la orilla del mar, unas para reunirse con su amante, otras para tratar de encontrar uno, apenas había una a la que no conociese por haber pasado él mismo o alguno de sus amigos por lo menos una noche con ellas. No las saludaba si estaban con un hombre, y ellas, aunque lo miraban más que a cualquier otro, por su sabida indiferencia hacia cualquier mujer que no fuese su actriz, y que le daba a ojos de ellas un prestigio singular, aparentaban no conocerle, y una susurraba: «Es el pequeño Saint-Lô, parece que sigue enamorado de su zorra. Es un gran amor. Qué muchacho tan guapo. Lo encuentro impresionante, y qué chic. Hay mujeres que tienen una potra, y es un tipo de chic en todo. Le traté mucho cuando yo estaba con d'Orléans. Eran inseparables los dos. Vaya juerga que se corrían entonces. Pero eso se acabó. Ya no le pone cuernos. Ah, bien puede decir ella que tiene suerte. Y me pregunto qué ha podido ver en esa. Seguro que debe ser una tonta de remate. Una mujer con unos pies que parecen barcos, bigotes a la americana y ropa interior sucia. No creo que una obrerilla quisiera hacerse cargo de sus calzones. Fijaos qué ojos tiene. Se tiraría uno al fuego por un hombre así. Cuidado, cállate. Me ha reconocido. Se ríe. Oh, bien que me conocía.
No hay más que hablarle de mí. Entre ellas y Saint-Loup sorprendía yo una mirada de inteligencia. Habría querido que me presentase a aquellas mujeres para pedirles una cita y que me la concediesen incluso aunque no hubiera podido aceptarla, porque de otro modo su rostro permanecería eternamente desprovisto en mi memoria de esa parte de sí mismo, y como si estuviese oculta por un velo que varía en todas las mujeres, que no podemos imaginar en una hasta que no la hemos visto, y sólo nos aparece en la mirada que se dirige a nosotros y que asienta nuestro deseo y nos promete que será satisfecho. Y sin embargo, aunque así reducido, su rostro era para mí mucho más que el de mujeres, que yo habría sabido virtuosas, y no me parecía, como el de éstas, soso, sin nada debajo, formado por una pieza única y sin espesor. Sin duda, para mí no era lo que debía de ser para Saint-Loup, en cuya memoria, bajo la indiferencia para él transparente de unos rasgos inmóviles que fingían no conocerle, o bajo la superficialidad del mismo saludo que se hubiese dirigido a cualquier otro, veía entre unos cabellos revueltos, una boca entreabierta en pleno éxtasis y unos ojos semicerrados, todo un cuadro callado como esos que los pintores recubren para engañar a la masa de visitantes con otra tela decente. En cambio, para mí, que me daba cuenta de que nada de mi ser había penetrado en ninguna de aquellas mujeres y que nada mío se llevarían por los desconocidos caminos que habían de tomar en su vida, aquellos rostros permanecían cerrados. Mas me bastaba con saber que podían abrirse para que me pareciesen de un valor que nunca les habría encontrado de haber sido únicamente hermosas medallas, y no medallones que ocultaban unos recuerdos de amor. En cuanto a Robert, que trataba de permanecer quieto cuando estaba sentado y disimulaba tras una sonrisa de cortesano el ansia por la acción del guerrero, observándole bien me percataba de hasta qué punto la enérgica armazón de su rostro triangular debía de ser la misma de sus antepasados, más idónea para un fogoso arquero que para un delicado literato. Bajo la fina piel se traslucía la construcción atrevida, la arquitectura feudal. Su cabeza hacía pensar en aquellas torres de antiguo homenaje cuyas inutilizadas almenas siguen siendo visibles, pero por dentro han sido acondicionadas como bibliotecas. De regreso a Baalbek, mientras pensaba en alguna de aquellas desconocidas a las que me habían presentado, iba repitiéndome sin un instante de pausa y sin embargo casi sin darme cuenta: qué deliciosa mujer, como quien canta un estribillo. Estas palabras, desde luego, eran dictadas más por la predisposición nerviosa que por un juicio duradero. No es menos cierto que de haber tenido encima 1000 francos y estar abierta a las joyerías a esa hora, le hubiese comprado una sortija a la desconocida. Cuando las horas de nuestra vida transcurren, por así decir, en planos demasiado distintos, suele ocurrir que nos prodigamos demasiado con personas diversas que al día siguiente nos parecen carentes de interés, pero nos sentimos responsables de lo que les dijimos la víspera y queremos cumplir nuestra palabra. Esas noches, como me recogía tarde, encontraba con placer en mi cuarto, que ya había dejado de ser hostil, el lecho en el que, el día de mi llegada, había creído que siempre me resultaría imposible descansar y en el que ahora mis miembros tan cansados buscaban reposo, de modo que por adherirse en todos sus puntos a las sábanas que envolvían el colchón, como si mi fatiga, semejante a un escultor, hubiese querido sacar el vaciado total de un cuerpo humano, pero no conseguía dormirme. Sentía acercarse la mañana. Me había abandonado la calma, la buena salud. En medio de mi desazón me parecía que nunca volvería a encontrarlas. Hubiera tenido que dormir mucho tiempo para recuperarla, pero aunque me hubiese adormecido, de cualquier modo me habría despertado 2 horas más tarde el concierto sinfónico. De pronto me dormía, caía en un sueño pesado en que se nos revelan el retorno a la juventud, la recuperación de los años pasados, de los sentimientos perdidos, la desencarnación, la transmigración de las almas, la evocación de los muertos, las ilusiones de la locura, la regresión hacia los reinos más elementales de la naturaleza, porque se dice que muchas veces vemos animales en sueños, olvidando que, en sueños, nosotros mismos somos casi siempre un animal privado de esa razón que proyecta sobre las cosas una claridad de certeza.
El espectáculo de la vida nos ofrecemos, al espectáculo de la vida nos ofrecemos, en cambio, no ofrecemos, en cambio, más que una visión incierta y continuamente aniquilada por el olvido, pues la realidad procedente se desvanece ante la que sucede como una proyección de linterna mágica ante la siguiente cuando cambiamos de la lente. Todos esos misterios que creemos desconocer y en los que en realidad, lo mismo que en el otro gran misterio del aniquilamiento y la resurrección, somos iniciados casi todas las noches. La iluminación sucesiva y errante de zonas ensombrecidas de mi pasado, vuelta más vagabunda todavía por la ardua digresión de la cena de Riverbed, hacía de mí un ser cuya suprema felicidad hubiese sido encontrar a Legrand, con quien acababa de hablar en sueños. Además, hasta mi propia vida quedaba enteramente oculta por un decorado nuevo, análogo al que plantan al borde del escenario y ante el cual, mientras detrás proceden a los cambios de escena, unos actores representan un intermedio. Aquel en el que recitaba entonces mi papel respondía al gusto de los cuentos orientales. No sabía nada de mi pasado ni de mí mismo, dada la extrema cercanía de un decorado interpuesto. Era simplemente un personaje que recibía la tunda de palos y sufría castigos de todo tipo por una falta que no comprendía, pero que consistía en haber bebido demasiado oporto. De repente me despertaba. Me daba cuenta de que, gracias a un largo sueño, no había oído el concierto sinfónico. Ya era por la tarde. Me aseguraba, consultando el reloj después de algunos esfuerzos por incorporarme, esfuerzos infructuosos al principio e interrumpidos por recaídas sobre la almohada, como de esas recaídas breves que siguen tanto al sueño como a las demás formas de ebriedad, sea el vino el que las procure o una convalecencia. Además, antes incluso de mirar la hora, estaba seguro de que el mediodía había pasado. La noche anterior no era más que un ser vacío, sin peso, y, como es necesario haber estado acostado para ser capaz de sentarse y haber dormido para serlo, de callarse, no podía dejar de moverme ni de hablar. Ya no tenía consistencia ni centro de gravedad. Estaba lanzado. Me parecía que habría podido continuar mi tétrica carrera hasta la luna. Ahora bien, aunque mientras dormía mis ojos no habían visto la hora, mi cuerpo había sabido calcularla. Había medido el tiempo no en una esfera superficialmente figurada, sino por la presión progresiva que todas mis fuerzas renovadas que, como un potente reloj, habían hecho descender desde el cerebro, punto por punto, al resto de mi cuerpo, donde ahora ellas acumulaban, hasta por encima de las rodillas, la abundancia intacta de sus provisiones. Si es cierto que el mar fue antaño nuestro medio vital, en el que debemos volver a sumergir nuestra sangre para recuperar las fuerzas, otro tanto puede decirse del olvido, de la nada mental. Entonces parece uno ausentarse del tiempo durante unas horas, pero las fuerzas que durante ese intervalo se han acumulado sin gastarse lo miden por su cantidad con la misma exactitud que las pesas del reloj o los desmoronados montículos de la clepsidra. Por otro lado, no es más fácil salir de un sueño así que de la vigilia prolongada, porque todas las cosas tienden a durar, y si es verdad que ciertos narcóticos hacen dormir mucho es un narcótico más potente todavía, del que cuesta mucho despertar. Como un marinero que distingue con claridad el muelle donde amarra su barca, todavía sacudida por las olas, tenía muy presente la idea de mirar la hora y levantarme, pero mi cuerpo se veía arrojado continuamente en el sueño, cosa difícil tomar tierra, y antes de incorporarme para alcanzar el reloj y confrontar su hora con la que indicaba la riqueza de materiales de que disponían mis piernas destrozadas, volví a caer 2 o 3 veces todavía sobre la almohada. Al fin veía claramente, las 2 de la tarde, y llamaba, pero enseguida tornaba a sumergirme en un sueño que esta vez debía de ser infinitamente más largo, a juzgar por el reposo y la visión de una inmensa noche superada, que me encontraba al despertar. Sin embargo, como éste se debía a la entrada de François, entrada motivada esta vez por mi campanillazo, aquel nuevo sueño que me había parecido más largo que el otro y que tanto bienestar y olvido me había aportado, no había durado más que medio minuto. La abuela abría la puerta de mi cuarto
y yo le hacía algunas preguntas sobre la familia Legradi. No fue suficiente decir que había recuperado la calma y la salud, porque era más que una simple distancia lo que la víspera las había separado de mí. Había tenido que luchar toda la noche con una corriente contraria, y luego no me encontraba simplemente a su lado, había vuelto a entrar en mí, en puntos precisos y todavía algo doloridos de mi cabeza vacía y que algún día habría de estallar, dejando escaparse para siempre mis ideas. Estas habían vuelto a ocupar una vez más su puesto y a encontrar aquella existencia de las que hasta entonces, por desgracia, no habían sabido aprovecharse. Una vez más había escapado de la imposibilidad de dormir, al diluvio, al naufragio de las crisis nerviosas. Ya no me inspiraba miedo alguno todo lo que me amenazaba la víspera por la noche, cuando estaba falto de reposo. Ante mí una vida nueva se abría, sin hacer un solo movimiento, porque, pese a estar ya dispuesto, todavía me encontraba destrozado. Saboreaba con euforia mi propia fatiga, que había aislado y roto los huesos de las piernas, de los brazos, que ahora sentía reunidos delante de mí, dispuestos a ensamblarse, y solo con cantar, con el arquitecto de la fábula, iba yo a levantarlos. Como el arquitecto de la fábula, iba yo a levantarlos. De repente me acordé de la rubia de aire melancólico que había visto en Rivebel, y me había mirado un momento. Aunque durante toda la velada otras muchachas me habían parecido agradables, ahora ella era la única en alzarse desde el fondo de mi recuerdo. Me parecía que se había fijado en mí. Esperaba que uno de los camareros de Rivebel viniese a decirme unas palabras de su parte. Saint-Loup no la conocía y en su opinión debía de ser decente. Resultaría muy difícil verla de manera asidua, mas yo estaba dispuesto a todo por conseguirlo. Solo pensaba en ella. La filosofía habla a menudo de actos libres y de actos necesarios. ¿Acaso no hay acto más plenamente sufrido por nosotros que aquel en que, en virtud de una fuerza ascensional comprimida durante la acción, hace que ascienda una vez en reposo nuestro pensamiento, un recuerdo hasta entonces nivelado con los otros por la fuerza opresiva de la distracción, y lo haga surgir, porque sin saberlo nosotros contenía más encanto que el resto, un encanto del que solo nos damos cuenta 24 horas después. Y quizá tampoco exista acto tan libre, porque todavía está desprovisto del hábito de esa especie de manía mental que, en el amor, favorece el exclusivo renacer de la imagen de una determinada persona. Precisamente ese día era el siguiente de aquel en que yo había visto desfilar delante del mar el bello cortejo de muchachas. Interrogué sobre ella a varios clientes del hotel que acudían casi todos los años a Baalbek. No supieron decirme nada. Más adelante una fotografía me explicó por qué. Ahora, ¿quién hubiese podido reconocer en ellas apenas salidas, pero ya salidas de una edad en que se cambia tan radicalmente? Aquella masa amorfa y deliciosa, toda infantil aún, de niñitas a las que solo unos años antes podía verse sentadas en coro sobre la arena, alrededor de una caseta, especie blanca y vaga constelación donde no se hubieran distinguido dos ojos más brillantes que los demás, una cara maliciosa, una melena rubia, sino para perderlos de nuevo y confundirlos muy deprisa en el seno de la nebulosa indistinta y láctea. Sin duda, en esos años todavía tan poco alejados, no era sólo la visión del grupo como la víspera en su primera aparición delante de mí, sino el grupo mismo lo que carecía de nitidez. Entonces aquellas niñas, demasiado pequeñas todavía, se alzaban en ese grado elemental de formación en el que la personalidad aún no ha puesto su sello en cada rostro, como esos organismos primitivos en los que el individuo apenas existe por sí mismo y está constituido por el polímero más que por cada uno de los pólipos que lo componen. Permanecían apretadas unas contra otras. A veces alguna empujaba a la que tenía al lado, y entonces una risa alocada, que parecía la única manifestación de su vida personal, sacudía todas a la vez, borrando, confundiendo aquellos rostros indecisos y gesticulantes en la gelatina de un solo racimo centelleante y tembloroso. En una fotografía antigua que un día ellas habían de darme y que he conservado, su tropa infantil ya ofrece el mismo número de figurantas que más tarde formarían su cortejo femenino. En ellas se intuye que ya debían de formar sobre la playa una mancha singular que obligaba a mirarlas,
pero solo se las puede reconocer individualmente mediante el razonamiento, dejando campo libre a todas las transformaciones posibles en el transcurso de la juventud hasta el límite en que esas formas reconstruidas podría confinar con otra individualidad que también es preciso identificar y cuyo bello rostro, por la concomitancia de una alta estatura y un pelo rizado, tiene la posibilidad de haber sido en tiempos pasados aquel acartonamiento de mueca desmedrada presentado por el cartón de la fotografía. Y dado que la distancia recorrida en poco tiempo por los caracteres físicos de cada una de aquellas muchachas proporcionaba un criterio demasiado vago y, por otra parte, por lo que tenían en común y como de colectivo ya estaba muy marcado entonces, a veces hasta sus mejores amigas tomaban a unas por otras en aquella fotografía, hasta el punto de que la duda solo podía resolverse en última instancia por cierto detalle en la indumentaria que una y ninguna más estaba segura de haber llevado. Desde aquellos días tan distintos a aquel en que acababa de verlas en el malecón, tan distintos y sin embargo tan cercanos, solían entregarse a la risa como ya había podido comprobar yo la víspera, pero a una risa que ya no era aquella intermitente y casi automática de la infancia, escape espasmódico que en otro tiempo hacía zambullir continuamente aquellas cabezas, lo mismo que las bandadas de gobios se dispersaban y desaparecían en las aguas del Vivón para volver a reunirse un instante después. Ahora sus fisonomías se habían vuelto dueñas de sí mismas, sus ojos estaban fijos en el blanco que perseguían, y el día anterior habían sido necesarios la indecisión y el temblor de mi percepción primera para confundir indistintamente como lo habían hecho la hilaridad del pasado y la vieja fotografía, las espórades hoy individualizadas y desunidas de la pálida madrépora. Cierto que muchas veces el paso de unas muchachas bonitas me había hecho la promesa de verlas de nuevo. Cierto que muchas veces al paso de unas muchachas bonitas me había hecho la promesa de verlas de nuevo. Por lo general no volvían a aparecer. Además, la memoria, que enseguida olvida su existencia, a duras penas reconocería sus rasgos. ¿Acaso nuestros ojos no la reconocerían? Y además hemos visto pasar nuevas muchachas que tampoco volveremos a ver. Pero otras veces, y es lo que debía de ocurrir con aquella pandilla insolente, el azar insiste en ponérnoslas delante. Entonces el azar nos parece bello, porque distinguimos en él una especie de principio de organización, de esfuerzo, para componer nuestra vida, y nos vuelve fácil, inevitable en ocasiones, tras las interrupciones que nos han inducido la esperanza de dejar de acordarnos, cruel. La felicidad a unas imágenes a cuya posesión más tarde nos creeremos predestinados y que, sin su intervención, no habríamos podido olvidar al principio, como tantas otras, tan fácilmente. Pronto la estancia de San Luc tocó a su fin. No había vuelto yo a ver a aquellas muchachas en la playa, y por la tarde Robert se quedaba demasiado poco tiempo en Baalbek para poder ocuparse de ella e intentar hacer en beneficio mío su conocimiento. Por la noche estaba más libre, y seguía llevándome con frecuencia a Rivendell. Como en los jardines públicos y los trenes, en esos restaurantes hay gente que se esconde tras una apariencia vulgar y cuyo apellido nos asombra si, habiéndolo preguntado por casualidad, descubrimos que no se trata del inofensivo recién llegado que suponíamos, sino nada menos que del ministro o del duque del que tantas veces habíamos oído hablar. En 2 o 3 ocasiones, en el restaurante de Rivendell, San Luc y yo ya habíamos visto sentarse a una mesa cuando todo el mundo empezaba a irse a un hombre de gran estatura, muy musculoso, rasgos regulares y barba entrecana, pero cuya mirada soñadora permanecía obstinadamente fija en el vacío. Una noche que preguntamos al dueño quién era aquel comensal oscuro, solitario y rezagado, ¿cómo, no conocen ustedes al célebre pintor Elstir?, nos dijo. Swann había pronunciado una vez su nombre delante de mí, pero se me había olvidado por completo el motivo, mas la omisión de un recuerdo como la de un miembro de frase en una lectura favorece en ocasiones no la incertidumbre, sino la eclosión de una certidumbre prematura. Es un amigo de Swann y un artista muy conocido, de mucho mérito, le dije a San Luc. Inmediatamente por él y por mí pasó
como un escalofrío la idea de que Elstir era un gran artista, un hombre célebre, y luego que al confundirnos con los demás comensales no sospechase la exaltación en que nos precipitaba la idea de su talento. Sin duda, el hecho de que ignorase nuestra admiración y de que conocíamos a Swann no nos hubiese resultado penoso de no habernos encontrado en los baños de mar, pero asentados en una edad en que el entusiasmo no puede permanecer callado y transportados a una vida donde el incógnito parece asfixiante, escribimos una carta firmada con nuestros nombres en la que descubríamos a Elstir en los dos comensales sentados a unos pasos de él, dos apasionados admiradores de su talento, dos amigos de su gran amigo Swann, y en la que le pedíamos permiso para presentarle nuestros respetos. Un camarero se encargó de llevarle aquella misiva al hombre célebre. ¿Célebre acaso Listri no lo fuese todavía en esa época, al menos tanto como pretendía el encargado del establecimiento, aunque lo fue pocos años más tarde? Pero había sido uno de los primeros en frecuentar aquel restaurante cuando no pasaba de ser una especie de alquería y en llevar allí a una colonia de artistas que por lo demás habían emigrado a otra parte en cuanto la alquería donde se comía al aire libre debajo de una simple tejabana se había convertido en un centro elegante. Si el propio Liszt volvía en ese momento a Rivebelle, solo se debía a una ausencia de su mujer con la que vivía no lejos de allí. Pero un gran talento, incluso cuando todavía no está reconocido, provoca necesariamente algunos fenómenos de admiración, como los que el propietario de la alquería había llegado a percibir en las preguntas de más de una inglesa de paso, ávida de datos sobre la vida que llevaba Elstir, o en el número de cartas que éste recibía del extranjero. Entonces el encargado se había fijado más en lo poco que a Elstir le gustaba ser molestado mientras estaba trabajando, en que se levantaba por la noche, si había claro de luna, para llevar a un pequeño modelo a posar desnudo a la orilla del mar, y se había dicho que tantas fatigas no eran vanas, ni injustificada la admiración de los turistas cuando, en un cuadro de Liszt, había reconocido una cruz de madera plantada a la entrada de Rivebelle. «Qué bien está la cruz, desde luego», repetía atónito. «Tiene los 4 palos. Y también cuánto trabajo se ha tomado. Y no sabía si un pequeño amanecer sobre el mar que Elstir le había regalado valía una fortuna. Le vimos leer nuestra carta, guardársela en el bolsillo, seguir cenando, empezar a pedir sus cosas, levantarse para irse, y estábamos tan seguros de haberle sorprendido con nuestra iniciativa que ahora hubiésemos deseado, como antes lo habíamos temido, marcharnos sin que nos hubiese visto. Si por un momento se nos ocurrió una cosa que, sin embargo, habría debido parecernos la más importante, que nuestro entusiasmo por el Liszt, de cuya sinceridad no habríamos permitido dudar a nadie, y de la que habría podido ser testigo nuestra respiración entrecortada por la expectativa, nuestro deseo de hacer cualquier cosa difícil o heroica por el gran hombre, no era, como nosotros nos figurábamos, admiración, puesto que nunca habíamos visto nada de Elstir. Nuestro sentimiento podía tener por objeto la idea vacía de un gran artista, no una obra que nos era desconocida. A lo sumo, era una admiración en vacío, el marco nervioso, la armazón sentimental de una admiración sin contenido, es decir, una cosa tan indisolublemente ligada a la infancia como ciertos órganos destinados a desaparecer en el hombre adulto. Todavía éramos niños. Elstir, entre tanto, casi había llegado a la puerta cuando, de improviso, dio un rodeo y vino hacia nosotros. Me sentía presa de un espanto delicioso, como no habría podido experimentar unos años más tarde, porque, al mismo tiempo que la edad disminuye la capacidad, el hábito del mundo suprime toda idea de provocar ocasiones tan extrañas, de sentir esa clase de emociones. En las pocas palabras que Elstir vino a decirnos, sentándose a nuestra mesa, nunca me respondió a las distintas veces en que le hablé de Swann. Empecé a creer que no lo conocía. No por ello dejó de pedirme que fuese a verle a su atelier de Balbe, invitación que no hizo a Saint-Loup, y que me valieron, como acaso no habrían hecho la recomendación de Swann si Elstir hubiese sido amigo suyo, porque la parte de los sentimientos desinteresados es mayor de lo que se cree en la vida de los hombres, algunas frases que le hicieron pensar que me gustaba
el arte. Prodigó conmigo una amabilidad que era tan superior a la de Saint-Loup como ésta lo era a la afabilidad de un pequeño burgués. Comparada con la de un gran artista, la amabilidad de un gran señor, por fascinante que sea, parece una interpretación de actor, una simulación. Saint-Loup trataba de agradar, a Alistier le gustaba darse. Hubiese dado lleno de gozo cuanto poseía, ideas, obras, por no hablar del resto, que para él suponía mucho menos, a alguien que lo hubiese comprendido, pero a falta de amistades soportables, vivía en medio de un aislamiento y una hurañía que las gentes del mundo llamaban pose y mala educación, los poderes públicos mala índole, sus vecinos locura, y su familia egoísmo y orgullo. Y sin duda en sus primeros tiempos y en aquella soledad le había resultado grata la idea de que por medio de sus obras se dirigía a distancia, daba una idea más alta de su persona a quienes lo habían menospreciado o ofendido. Quizás entonces vio solo, no por indiferencia sino por amor a los demás, quizás entonces vivió solo, no por indiferencia sino por amor a los demás, y así como yo había renunciado a Gilbert para reaparecer un día a sus ojos bajo colores más amables, él destinaba su obra a ciertas personas como un retorno hacia ellas, en el que, sin volver a verle, lo querrían, lo admirarían, hablarían de él. Una renuncia no siempre es total desde el principio, cuando la decidimos con nuestra alma de otro tiempo, y antes de que, por reacción, haya influido sobre nosotros, y se trata de la renuncia de un enfermo, de un monje, de un artista o de un héroe. Pero si había querido crear con la mira puesta en ciertas personas, en el momento de crear había vivido para sí mismo, lejos de una sociedad hacia la que se había vuelto indiferente. El ejercicio de la soledad le había inspirado amor por ella, como ocurre con toda cosa grande que empezó dándonos miedo, por saberla incompatible con otras más pequeñas a las que nos apegábamos y de las que aquella, más que privarnos, nos separa. Antes de conocerla, nuestra única preocupación es saber en qué medida podremos conciliarla con ciertos placeres que dejan de serlo en cuanto la hemos conocido. Elstir no se entretuvo mucho tiempo hablando con nosotros. Yo me prometí pasar por su atelier en los 2 o 3 días siguientes, pero al otro día de esa velada, después de haber acompañado a la abuela hasta el final del malecón en dirección al acantilado de Canapil, al volver en la esquina de una de las callejas que desembocaban perpendicularmente a la playa, nos cruzamos con una muchacha que, con la cabeza gacha como un animal al que obligan a pesar suyo, a regresar al establo, y llevando unos palos de golf en la mano, caminaba delante de una persona autoritaria, a buen seguro su inglesa, o de una de sus amigas, que se parecía a un retrato de Jeffries por Hogarth, con la tez roja, como si su bebida favorita hubiese sido el gin y no el té, y que prolongaba con el garrabato negro de un resto de chicote un bigote gris, pero bien poblado. La muchacha que la precedía se parecía a una de la pandilla, a la que, bajo un polo negro, tenía ojos reidores en una cara impasible y mofletuda. Ahora bien, la que en ese momento volvía también tenía un polo negro, pero me parecía más bonita aún que la otra. Su nariz seguía una línea más recta, y en su base la aleta era más ancha y más carnosa. Además, si la otra me había dado la impresión de una orgullosa muchacha pálida, ahora me parecía una niña mansa y de tez sonrosada. Pero como iba empujando una bicicleta parecida y llevaba los mismos guantes de piel de reno, llegué a la conclusión de que las diferencias tal vez obedecían al distinto punto de observación en que yo me encontraba y a las circunstancias, por ser poco probable que en Baalbek hubiese una segunda muchacha de cara pese a todo tan parecida y que reuniese en su indumentaria las mismas particularidades. Lanzó en mi dirección una mirada rápida. Ni los días siguientes, cuando volví a ver a la pandilla en la playa, ni tampoco más adelante, cuando conocí a todas las muchachas que la formaban, pude tener nunca la certeza absoluta de que alguna de ellas, ni siquiera la que más se le parecía de todas, la muchacha de la bicicleta, fuese la misma que aquella noche había visto al final de la playa, en la esquina de la calle, muchacha que, aunque poco, era algo diferente de la que yo había divisado en el cortejo. A partir de esa tarde,
Yo, que en los días precedentes había pensado sobre todo en la muchacha alta, empecé a preocuparme por la de los palos de golf, por la supuesta Mademoiselle Simonet. En medio de las otras se paraba a menudo, obligando a sus amigas, que parecían respetarla mucho, a interrumpir también su marcha. Y así, parada, con los ojos brillantes bajo su polo, era como todavía sigo viendo la hora, silueteada sobre la pantalla que, al fondo, le hace el mar, y separada de mí por un espacio transparente y azulado, el tiempo transcurrido desde entonces. Primera imagen, delgadísima en mi recuerdo, deseada, perseguida, luego olvidada, vuelta a encontrar más tarde, de un rostro que desde entonces he proyectado muchas veces en el pasado para poder decirme de una muchacha que estaba en mi cuarto. Es ella. Pero quizás seguía siendo la de tez de geranio, la de ojos verdes, la que más deseaba conocer. Fuera cual fuese por lo demás, en un día dado, la que yo prefería ver. Las demás, sin esta, bastaban para emocionarme. Mi deseo, aun orientándose unas veces más bien hacia una, otra vez más bien hacia otra, seguía reuniéndolas, como el primer día mi confusa visión, haciendo de ellas un pequeño grupo aparte animado por una vida común que sin duda, por lo demás, tenía la pretensión de constituir, haciéndome amigo de alguna, como un pagano refinado o un cristiano escrupuloso entre bárbaros, hubiese penetrado en una sociedad llena de juventud donde reinaba la salud, la inconsistencia, la voluptuosidad, la crueldad, la falta de intelectualidad y la alegría. A la abuela, a quien había contado mi encuentro con Elstir y que se alegraba de todo el provecho intelectual que yo podía sacar de su amistad, le parecía absurdo y poco amable que aún no hubiese ido a hacerle una visita. Mas yo solo pensaba en la pandilla, y como no sabía a ciencia cierta la hora en que las muchachas pasarían por el malecón, no me atrevía a alejarme. A la abuela también le extrañaba mi elegancia, porque de pronto me había acordado de trajes que hasta entonces había dejado en el fondo del baúl. Cada día me ponía uno distinto e incluso había escrito a París que me enviase nuevos sombreros y corbatas nuevas. En una estación balnearia como era Balbec, supone un gran encanto añadido a la vida que el rostro de una muchacha bonita, una vendedora de conchas, de dulces o de flores, pintado con colores vivos, en nuestro pensamiento sea para nosotros cotidianamente desde por la mañana el objeto de cada una de esas jornadas ociosas y llenas de luz que pasamos en la playa, aunque ociosas, por esa razón se vuelven entonces activas como jornadas de trabajo, orientadas, imantadas, ligeramente alzadas hacia un instante próximo, hacia ese momento en que, mientras compramos galletas, rosas o amonitas, nos deleitaremos viendo sobre su rostro femenino los colores dispuestos con la misma pureza que sobre una flor. Pero a esas pequeñas vendedoras que por lo menos se les puede hablar al principio, cosa que nos evita tener que construir con la imaginación los otros aspectos que nos niega la simple percepción visual y recrear su vida, exagerar su fascinación como delante de un retrato. Sobre todo, y precisamente porque hablamos con ella, se puede saber dónde y a qué hora se las puede encontrar.